Y ahora sí, chicos, pasamos al segundo tema de la noche, que vamos a intentar explicaros o daros a conocer las jornadas que se están llevando aquí en Valencia, concretamente en el barrio de Benimaclet, de desobediencia civil. Para ello tenemos esta noche a Sergio, buenas noches. Buenas noches. Y a Carlos, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, nos van a contar qué es eso de las jornadas de desobediencia civil y lucha social. Me gustaría empezar por toda la programación que tenéis. Creo que está desde la semana pasada, ¿no?, que empezaron las jornadas. Y concretamente todas las programaciones, si se están haciendo mesas redondas, cómo se están planteando, si está colaborando otros colectivos aparte del MOB, la COVA de Benimaclet, cómo os ha ofrecido el espacio, colabora con vosotros en determinados talleres de desobediencia civil. A ver, explicarnos un poco, chicos. Bien, pues quizás llamarlo jornadas es algo ambicioso, ¿no?, para las pretensiones que inicialmente teníamos. Lo titulamos Desobediencia Civil y Luchas Sociales y consiste en 2 proyecciones y un taller. Las 2 proyecciones pues empezamos el miércoles pasado a las 7 de la tarde. La primera proyección es una película, un documental sobre el Black Power, el movimiento que luchaba por los derechos civiles, en general los derechos de la población negra en los Estados Unidos. Entonces el documental está montado a partir de una serie de material que fue grabado en su día entre 1967 y 1975 por la televisión sueca, en entrevistas sobre todo con los activistas del Black Power, de las Panteras Negras, etcétera. Ese documental había permanecido archivado en la televisión sueca hasta que lo encontró el director del documental y decidió sacarlo, ¿no? Mostrarlo a todo el mundo. Sí, es un material muy interesante. Es el conflicto que refleja yo creo que muy interesante. Me atrajo la atención de bastante gente y suscitaba un debate que de alguna manera siempre está ahí, aunque no sea a lo mejor lo más urgente en este momento, pero el dilema entre los medios violentos, no violentos, como una lucha inicialmente que se plantea como desobediencia civil y no violenta, pues genera una serie de polémicas, se plantean otras vías, etcétera. Sergio, este documental del que hablamos se proyectó el miércoles pasado, sí, en el Centro Social La Cova de Benimaclet, sí. ¿Vale? Vale, antes de entrar en esto, sí, habría que decir lo que es La Cova. La Cova es un local. Bueno, y las personas, ¿un centro social? Sí, funciona como algo parecido a un centro social. Las personas que lo tienen alquilado, una planta baja grande en Benimaclet, al lado de Emilio Baró, pues lo han puesto a disposición de quien quiera hacer cosas allí. Hay por ejemplo, un taller de bicicletas, hay talleres de informática, de programación y cosas así. Entonces, bueno, pues muy generosamente fueron ellos los que nos lo propusieron, a través de un compañero también de la radio y del colectivo también del 15M, pues nos propusieron hacer algunas actividades. Entonces, en ese momento, pues un poco de acuerdo con las fuerzas que tenemos dentro del grupo, somos como miembros de MOC Valencia, Alternativa Antimilitarista, pues planteamos la actividad principal, un taller de desobediencia civil y acción y lucha social. No, y acción directa no violenta, que es la forma que denominamos a la forma específica de los movimientos sociales de actuar, o de la mayor parte de los movimientos sociales. Esto, Sergi, pero antes de hablar del taller, ya que has hablado del primer documental, ¿puedes avanzar algo del segundo? ¿Cuál es su contenido? ¿Y qué relación le veis con el taller, por ejemplo, al segundo documental? Chicos, un segundo. El segundo documental del que estamos hablando se proyectará este miércoles, día 12,
A las 7 de la tarde. 11. 11, perdón. ¿11? No puede ser, ¿se oye 10? 12, pues 12. Venga. Bien, yo no pretendía dar demasiados saltos entre las actividades, era un poco para contextualizarlo, ¿no? Entonces, sí, hay dos proyecciones, una pues es representativa de un movimiento histórico, ya algo alejado en el tiempo, pero cantidad importante, y el otro está relacionado con algo mucho más reciente, como, o sea, algo que está ahora sucediendo, como es la lucha de la plataforma de afectados por las hipotecas. Los dos documentales tienen relación con los contenidos del taller y con el trabajo que pensamos que el propio movimiento de objeción de conciencia ha realizado y de las experiencias que ha acumulado. Entonces, es de alguna forma una puesta en común de todas esas experiencias y ver cómo se actualizan, pues por ejemplo, en estos momentos, en muchos aspectos del tipo de acción que realiza la gente de la plataforma. Y una cosa, chicos, me parece que también estáis dando talleres, concretamente, de defensa. Bueno, yo no lo llamaría necesariamente así, porque no es lo más importante, digamos, en el taller. Es más que nada, más que defensa, es si quieres de ataque, vamos. Pero los talleres son más bien de ataque. Lo que pasa es que sí, por supuesto. Lo que pasa es que es un ataque con unos métodos muy determinados, que son los métodos de la acción no violenta. Entonces sí, quiero decir que no es una cosa defensiva, sino activa. Es porque muchas veces se entiende como bueno, en este tipo de talleres, realmente inicialmente cuando toda la explosión del 15M, cuando empezó a haber demanda de talleres relacionados con cosas de este tipo, parecía que a mucha gente solo le interesaba el cómo me pongo cuando viene la policía a pegarnos y tal. Entonces, bueno, pues sí, eso es una parte del taller, si quieres, pero lo que intentamos explicar en el taller, una parte de lo que explicamos es cómo intentar que no llegue ese momento, que venga la policía. Evitar el momento. Claro, es qué tipo de herramientas puedes poner en marcha, qué tipo de acciones puedes poner en marcha para que no se dé una situación en la que haya una carga policial o en la que no haya una actuación brutal de la policía, que por supuesto al final es decisión de la policía, pues evidentemente, pero quiero decir que el taller es en parte eso y es en parte también dar a la gente, pues, o intentar compartir y crear así colectivamente, pues, herramientas para que todo el mundo pueda ser capaz de organizarse y de poner en práctica acciones de desobediencia civil, ya sea acciones puntuales, pues cortar una calle, cadenarse a no sé dónde, descolgarse de no sé dónde o lo que sea, o incluso también campañas pues compuestas de esas acciones puntuales o directamente de actos de desobediencia civil a leyes determinadas y tal. Entonces lo que intentamos es capacitar a la gente más que enseñarle cómo se tiene que poner para protegerse mejor en caso de un porrazo, ¿no? Quiero decir, esto siempre es una cosa que subrayamos al principio de los talleres para que no haya confusiones, ¿no? Se me viene a la cabeza ahora con tantas manifestaciones y tanto activismo que estamos teniendo en la calle, ¿vale? Uh-huh. Grupos o colectivos como el Yo No Pago, lo de saltar el metro en Madrid, por ejemplo, uh-huh, o Sanidad Universal, por ejemplo. Me imagino que os llamarán, muchos de estos grupos y colectivos os tendrán en cuenta a la hora de impartir talleres para este tipo de acciones, concretamente, ¿no? Sí, vamos, hemos notado una subida drástica del número de la demanda, ¿no? En este tipo de formación, en desobediencia civil, en acción directa no violenta. Ha sido, pero muy drástico. A lo mejor antes del 15M, pues nosotros hacíamos los mismos talleres, aunque parece que todo nació ahí, ¿no? Y no antes no de nada, pero sí que nosotros hacíamos esos talleres, pero bueno, con una frecuencia a lo mejor de una vez al año o incluso menos, ¿no? Y venía gente curiosa, ¿no? Decía, ay, qué curioso esto, tal y cual, pero bueno, se volvían a casa y nada cambiaba. Entonces esa situación ha cambiado totalmente, porque ahora tenemos muchísima, tampoco es que estemos todas las semanas, ¿no? Pero vamos, que al año, pues, los 4 o 5 actividades, talleres, y esto sí que tenemos. Y además la gente que viene a los talleres viene muy interesada con una necesidad de absorber, pues, este tipo de cosas que vamos, a mí por lo menos me dejaron anonadado, que no es una cosa a la que estuviéramos habituados, ¿no? Eso sí que ha cambiado radicalmente.
y creemos que lo que estamos ahora pues intentando transmitir, digamos, esa experiencia que podemos tener en ese campo de la desobediencia, de la acción directa no violenta, creemos que ahora está sirviendo para que luego la gente la ponga en práctica. Eso sí es verdad. No, ocasiones va a tener, desde luego. Bien, a mí la palabra impartir talleres me chirría un poco, ¿no? El hecho de que nosotros tampoco somos especialistas en un sentido así estricto, que vamos, son talleres participativos y que en gran medida se basan en la experiencia, están orientados sobre todo a colectivos y a las personas interesadas que pertenecen a esos colectivos, también a personas que a lo mejor no pertenezcan a ningún colectivo pero quieran tener conocimiento de la cosa. Y son talleres participativos que están basados en gran parte en la propia experiencia de las personas que participan en él. O sea que muchas de las cosas que les podamos contar las conocen perfectamente y saben de qué van. O sea, es la forma como avanza el taller. O sea, intercambiando experiencias y no como algo que nosotros estamos impartiendo desde un púlpito. De hecho, los talleres se están basando en dinámicas de grupo y en este tipo de... Sí, hay de todo. Hay simulaciones, hay juegos, hay técnicas, hay momentos de debate, hay momentos de... En fin, hay de todo, que no es que llegamos allí y nos subimos ahí a un estrado y empezamos a dar un sermón. Bueno, la desobediencia civil, tomad nota, es 2 puntos. Es un proceso como mucho más colectivo, mucho más que va en las 2 direcciones también, porque yo realmente no es por quedar bien, sino es que realmente que nosotros también aprendemos y que muchas veces te encuentras con que lo que tú quieres contarle a la gente que viene al taller, pues ya lo sabe de una manera, digamos, así como poco elaborada, pero ya lo sabe y el trabajo en el taller es sacar esas ideas poco elaboradas y elaborarlas entre todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante. Hay una parte también de la gente que viene, a lo mejor no tanto porque le interese luego al día siguiente encadenarse en la puerta de, yo qué sé, del Mercadona, ¿no? Pero hay mucha gente que viene por el lado, digamos, del debate filosófico y de entender cuáles son las herramientas de la desobediencia civil, en qué consiste eso de la no violencia, si es solamente eso de poner la otra mejilla o no, o es otra cosa más. Entonces, pues bueno, esperamos que entiendan que es una cosa pues que no tiene nada que ver con eso, sino que son métodos de acción, son métodos de intervención, digamos, rodeados de una determinada filosofía y que lo que nos hacen es capacitarnos para actuar, no sumirnos en la pasividad, por supuesto. Y ahora vamos a escuchar un audio, chico, ¿lo tenemos preparado? Hablando de desobediencia. Así que tenemos que comenzar desde la suposición de que las cosas están realmente patas arriba y nuestro tema es la desobediencia civil. Y en cuanto dices el tema es la desobediencia civil, lo que dices es el problema es la desobediencia civil. Y ese no es nuestro problema. El problema es la obediencia civil. Nuestro problema es la cantidad de gente en todo el mundo que ha obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y ha ido a la guerra. Millones han muerto por esta obediencia. Reconocemos esto en la Alemania nazi. Sabemos que el problema entonces era la obediencia. Que la gente obedeció a Hitler. La gente obedeció. Eso estaba mal. Deberían haberle desafiado. Y deberían haber resistido. Mi esperanza es que este espíritu de resistencia tome lugar no solamente en este sitio, sino además en otros países, porque todos lo necesitan. La gente en todos los países necesita el espíritu de la desobediencia al Estado. Howard Zinn. El problema es la obediencia civil. Y tenemos una llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién eres y dónde nos llamas? Yo, José Luis. José Luis. De Campanar. Dime, José Luis. Preguntarle algo a Carlos. Quiero decir, lo que decís está muy bien, pero lo que vosotros decís, eso no es delito. Quiere decir, civilmente, eso no quiere decir el que siga la desobediencia, no es un delito tipificado penalmente. Carlos, te contestan por la radio, ¿vale?
Te contesta Carlos. Que no es que esté de desacuerdo con vosotros, pero que te puedes meter en un lío muy grande, ¿no? Desobedeciendo las leyes, ¿no? Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Pues bueno, sí, claro, desobediencia civil es, pues lo que apunta de alguna manera es a un tipo de acción política que infringe o que quebranta algún tipo de ley o de normativa, pero, a ver... Carlos, ¿una ley injusta? Evidentemente, lo que plantea, digamos, la desobediencia civil es que a veces, muchas veces últimamente, hay un conflicto entre lo que es legal, lo que está recogido en el ordenamiento jurídico, el Código Penal o lo que sea, y la legitimidad. Entonces, hay veces que eso se resuelve, pues una legalidad encubre una gran injusticia o una gran ilegitimidad, y una acción ilegal, pues está impulsada por una legitimidad que puede oponerse perfectamente a esa ilegalidad. Quiero decir que no necesariamente lo ilegal es injusto, muchas veces, ¿no? Y por supuesto, bueno, si haces cualquiera que digamos que dé el paso de iniciar, de participar en una campaña de desobediencia civil, tiene que saber pues que hasta cuáles son las consecuencias legales de actuar de esa manera, y saberlas antes de actuar, no encontrárselas por el camino, evidentemente. Pero bueno, es que hay veces que no tenemos elección, tampoco se trata de una elección entre diferentes opciones. Hay veces que nos vemos forzados a actuar. Por ejemplo, pues el caso, ya pues han pasado algunos años, de la insumisión al servicio militar obligatorio. Pues estaba claro, tú tenías que ir a hacer el servicio militar obligatorio, tenías que elegir si colaborabas con esa institución o desobedecías porque creías que tenías razón y estabas en lo justo y realmente el servicio militar era algo que tenía que desaparecer, y entonces naturalmente cometías una ilegalidad. Pero bueno, lo que estamos hablando aquí es de herramientas de lucha que están al alcance de cualquier persona. La desobediencia civil implica también que no estás solo, que estás dentro de un movimiento más amplio, que tienes una red de apoyo, y por lo tanto las consecuencias, digamos, legales y sociales que puede tener el que tú cometas un acto de desobediencia civil, pues naturalmente se suavizan un poco, ¿no? Además, el propio castigo en una campaña de desobediencia civil, el propio castigo que tú de alguna manera provocas abiertamente, se utiliza también, es parte de la campaña de desobediencia civil, para, pues como altavoz, como forma de erosionar la legitimidad del poder, ese que tú estás queriendo criticar, en fin, que todo forma parte de la campaña de desobediencia. Y una pregunta, Carlos, quan participes d'una acció de desobediència civil, per exemple, si la insumissió o el cas de l'objecció fiscal, no, que ha de ser visible, vull dir, si no fem l'acció visible, si ens amaguem, no té la mateixa repercussió, no? I en este punt, jo, per exemple, quan el tema de l'objecció, entres en una sensació de por, no? I he vist, per això ho pregunto, que serien com dos preguntes. La primera, per la visibilitat, és la importància, i la segona, el tema de la por, que he vist que en el taller que feu treballeu, no? N'hi ha una secció que és la por. Sí, intentamos que haya una sección empezando por la segunda, intentamos que haya una sección para hablar de los miedos, porque efectivamente estamos en un tipo de acción política como mínimo poco habitual, entonces claro, genera miedos, genera como inquietud, ¿no? Y creo que es un requisito imprescindible antes de lanzarse a hacer este tipo de cosas, es el trabajar eso colectivamente, trabajar esos miedos, sacarlos a la luz, ver qué miedos tienen una base racional, qué miedos no la tienen, los que tienen una base racional, pues con información o con experiencias de otra gente intentar minimizarlos, y quedarnos con los miedos que tenemos porque es una reacción natural, ¿no? No es nada extraño tener miedo. Y entonces, pero lo importante es que el trabajarlos colectivamente hace que el grupo salga fortalecido y la gente salga fortalecida de la experiencia de una acción directa no violenta o de una campaña de desobediencia civil. Luego, por el otro lado, el tema de la visibilidad, bueno, es que eso es un requisito indispensable. O sea, una campaña de desobediencia civil
que no tenga visibilidad, pues sirve para poco y además te la estás jugando, porque la visibilidad también sirve como protección. O sea, el poder va a actuar con más miramientos y con mucho más cuidado sobre una campaña que es visible, que digamos que la población puede llegar a empatizar con la gente que está implicada en esa campaña de desobediencia civil, pero si es una campaña secreta que no se entera nadie, pues el poder también puede actuar secretamente y las consecuencias son más graves y la experiencia es debilitadora y disgregadora, ¿no? Para el grupo, para el movimiento, para la comunidad. Entonces creo que son requisitos bastante importantes, el trabajar los miedos y el que la campaña sea todo lo visible que seamos capaces de hacerla, claro. Jo feia la pregunta de la visibilitat quan varen fer el col·lectiu de mèdic va fer l'objecció mèdica a la llei llei antipersones que han fet, un grup de gent proposava que l'objecció, perquè tenim moltes dificultats per a dur-la a terme, no? Sobretot la gent que treballa en especialitats, no en atenció primària, fer-la pues, una mica que no ser visible, sinó jo l'estic fent, estic ajudant a la gent sense paper, sense targeta sanitària, però bueno, tampoc és necessari que se'n veja, no? Ahir en aquest debat va sorgir que sí que és important que isca el teu nom, la teua cara, no? Com que estic fent l'objecció mèdica a esta llei i que siga visible, si no, no té sentit, ¿no? Claro, es que esto tiene un efecto multiplicador. El hecho de que sea público, aparte de que te protege un poco de las posibles consecuencias represivas, hace que tu acción le llegue a más gente, ¿no? Y que pueda tener un potencial multiplicador y que después de haberla hecho tú, pues vengan otras 3 personas y que inspiradas por tu acción, pues también la puedan llevar a cabo. Así que... Antonio, creo que querías preguntar algo. Sí, bueno, era en relación con la intervención de José Luis, pero no centrado en ella. Yo creo que hoy mismo en este programa se ha hablado de 2 tipos de acciones que de alguna manera representan 2 polos de lo que decía José Luis. Por una parte, en el editorial hemos utilizado la grabación del Tren de la Libertad en relación con la ley del aborto y una serie de mujeres que se han declarado dispuestas a infringir esa ley, y recordemos que en este caso sí que estamos hablando de delitos. Y luego, por otra parte, hemos hablado de la plataforma como un documental de la plataforma de afectados por las hipotecas, en donde yo creo que se pone de manifiesto otro modelo de desobediencia civil que, en este caso, no da lugar a la comisión de ningún delito, todo lo más una sanción administrativa, y que yo que sepa han debido haber muy pocas, porque oponerse a un desahucio, bastantes que te desahucien como para que encima te sancionen, ¿no? Y claro, es lo que decía Carlos, cuando se hace una ley como la ley del aborto, la única solución es no obedecerla. Como decía un dicho en derecho, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, su conocimiento sí. Es decir, sí exime de su cumplimiento, ¿no? Muy bueno. Claro. Entonces, en relación con esto, vuestra opinión respecto de los métodos que se están utilizando desde que empezó la bronca con la crisis, no llamémosle el 15M, porque el 15M no puede ser el elemento de un antes y un después para todo, pero en fin, desde que empezaron las manifestaciones y las actividades en relación con la crisis, vuestra sensación es que normalmente se recurre a tipos de protestas no violentas, se está utilizando la desobediencia civil, o, como a mí me da la sensación, a veces se producen entusiasmos coyunturales porque en tal sitio ha habido una confrontación directa con la policía, se han quemado contenedores, ha habido esto y lo otro. Eso parece que levanta muchos ánimos en unos determinados sectores y eso va directamente, pienso yo, por un camino diferente, no digamos en contra, por no liarla, pero por un camino diferente al que vosotros de alguna manera propugnáis, ¿no? Sí, no sé si quieres decir tú algo, Sergio, que estoy hablando mucho, pero es un tema que daría mucha tela. Y a ver, yo creo que sí que hay un interés pero cuadruplicado o más alrededor de la desobediencia civil, pero no solamente un interés teórico y intelectual, sino que realmente ahora hay muchísima más gente haciendo desobediencia civil de libro, aunque no le llamen así, y haciendo acción no violenta, aunque no le llamen así, que hace 4 años. Eso yo lo veo, vamos, no sé si... Y creo que
Creo que cualquiera que haya estado en alguna cosita en los últimos 5 o 6 años ha visto un corte radical. Desde la ocupación de las plazas, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Es que eso fue un caldo de cultivo y una especie de laboratorio ahí de muchas cosas, y eso ha explotado en muchas direcciones. Puede ser que no sea tan visible como hace 3 años, pero bueno, eso ha explotado y está en marcha, y esa energía está rodando, y está rodando en forma de desobediencia civil, está rodando en todas esas cosas. Y respecto a lo que comentabas, yo creo que digamos de los medios más, digamos, más de confrontación directa, o como le queramos llamar, o yo creo que bueno, pues hay un cierto fetichismo también con que eso es lo radical, que eso es lo de verdad revolucionario, y que todo lo demás es reformismo, y yo creo que es un problema. Hay una cierta fascinación por las imágenes también, ¿no? Las imágenes de cosas quemándose, o de gente encapuchada tirando piedras a la policía. Hay una cierta fascinación, pero luego detrás de las imágenes hay muy poca cosa más. Y creo que se repiten hasta la saciedad, porque hay una especie de reflejo ahí un poco pavloviano de imágenes de cosas quemando, esos que está más cerca de la revolución. Pero yo creo que hay poco más que eso, y lo que de verdad creo que domina la situación actual son las formas organizativas abiertas, asamblearias, horizontales, y cada vez más formas de desobediencia civil, como las que lleva a cabo la PA Carlos, t'estem tallant també una altra vegada. I jo, pues, que sóc la que talle avui les entrevistes... Es que me sacáis unos temas... La pregunta pràctica per a fer la inscripció al taller del dissabte 22 abans de que vos aneu. Sí, pues para el taller es muy importante, es gratuito, pero por favor que quien quiera venir que nos avise enviando un correo electrónico a nuestro correo, que es retirada@pangea.org, retirada@pangea.org, muy fácil. Y recordar la proyección de este miércoles a las 7 de la tarde en la calle Francisco Martínez, número 2 bajo, en Benimaclet. ¿Vale? Pues... Habrá gente, esperamos que va a venir gente, hemos invitado y han confirmado que va a venir gente de la plataforma de afectados por la hipoteca a participar en el debate. Pues muchas gracias, Sergio, Carlos, por estar aquí con nosotros. Un placer. Y eso Muchas ha sido gracias. todo por esta noche de En Construcción.